En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no es de cabida en vosotros. Juntos, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro Padre. Vamos a orar. Maravilloso Dios, agradecemos, Señor, tu palabra, agradecemos tu presencia, agradecemos, Señor, que estés con nosotros, Padre, en esta hermosa noche, Señor, glorificando, ensalzando, bendiciendo tu santo y poderoso nombre, Señor, dándote la honra, la gloria, la alabanza, el honor que tú mereces, Señor, por todas las bendiciones que ya nos regalaste, maravilloso Dios, como es el aire, el agua, el sustento, el trabajo, la salud, la familia, la fuerza y la gran oportunidad de estar hoy, Señor, en esta tu casa, maravilloso Dios, alabando y glorificando tu nombre, junto con mis hermanos y mis hermanas, quienes dejaron su hogar, su familia, su trabajo y sus pertenencias, Señor, y vienen ante tu presencia sabiendo, maravilloso Dios, que tenemos necesidad también del Dios Todopoderoso, de darte gracias, Señor, por todas las bendiciones de la salud que nos has dado. Hemos enfermado, pero tú nos has sanado. Hemos caído, pero tú nos has levantado, Señor. Nos debilitamos, pero tú nos fortaleces. Maravilloso Dios, en cada momento, en cada instante de nuestra vida, tú siempre estás con nosotros, pues es una promesa, Señor, que tienes en tu palabra, que nunca nos dejarías, que nunca te separarías de nosotros y que estarías con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo de Dios, bendito por los siglos de los siglos. Siéntense, amados hermanos y hermanas, vamos a disfrutar de la palabra de Dios. Dice: libres por la verdad. Conocer la verdad es conocer a Dios. Y conocer a Dios, bueno, los que ya realmente ya quisimos, deseamos conocer a Dios, nosotros mismos lo pedimos, porque estábamos cansados de la mentira. Y pues la verdad muchas veces incomoda. Lo dice a veces en el mismo mundo, lo decimos, ¿verdad? La verdad no peca, pero incomoda, ¿verdad? Y le voy a decir esto: la verdad, amados hermanos, nos santifica. La verdad nos quita la ignorancia. La verdad nos deja libre para que nosotros decidamos. Pero en sí, amados hermanos, la salvación viene por permanecer. Y no es fácil permanecer. Vean cómo está la iglesia. Esto va a ser siempre. Esto no es que no crean que es por el pastor o es porque la unción del pastor. No. Aún Jesús dice que hubo momentos que lo dejaron solo, haciendo milagros, prodigios, hablando la verdad, con parábolas. Bueno, gracias a Dios que el ministerio de Jesús fue 3 años, ¿verdad? Pero nosotros aquí hasta que terminemos nuestra carrera, ¿verdad? Entonces, claro, en 3 años el Señor hizo lo que, pues imagínense, dice el libro de San Juan, capítulo 20, que hay cosas que hizo Jesús que no se escribieron, ¿verdad? Pero estas se escribieron para que nosotros creamos. Amén. Y de San Juan 21 al final dice: y hay muchas otras cosas que también, si se escribieran, dice que en el mundo no
cabrían los libros, ¿verdad? Entonces imagínense nomás, 3 años de ministerio del Señor, y hay que entender esto. Por eso escudriña la Biblia con mucho cuidado. No corras, no comas prisa, pero sí ora, ayuna, de vez en cuando, métete en un ayuno, métete en oración y pide el entendimiento a Dios. Siendo el Hijo de Dios, hasta los... ¿Cuánto fue la edad donde inició su ministerio el Señor? 30 años. A los 30 años, de 30 años para acá, Jesús no hizo ningún milagro, más que platicar con los escribas y los sacerdotes en Lucas capítulo 2. ¿A qué edad fue que platicaba con los escribas y sacerdotes? De 9 años. De los 12 años de edad. A los 12 años de edad. Entonces admiraban, dice, y decían, bueno, y este hombre agarró sabiduría, ¿en qué escuela estudió, verdad? Pero pues no sabían. Y entiendo a los judíos, amados hermanos, hasta cierto punto tú tienes que estudiar la Biblia, no con orgullo, sino con humildad. Amén. ¿Verdad? Porque si nosotros, amados hermanos, hubiéramos vivido en este tiempo, pues el Señor Jesús hasta cierto punto vino encubierto. Porque ¿cómo puedes tú pensar que el Rey de Reyes y Señor de Señores nazca en un pesebre, siendo dueño de todas las cosas? O sea, Jesús hizo cosas que los escribas de los fariseos no apreciaban en su mente, pues. O sea, ¿cómo es posible, pues, que el creador del universo, el creador de los cielos y de la tierra, el que tiene el poder absoluto sobre todas las cosas, vengan los seres humanos a tratarlos así? Pero es que así está escrito. Por eso es que cuando nosotros somos cristianos, ya nos sometemos a la voluntad de Dios. Cuando tú dices que eres cristiano y cristiana, es porque ya estás sometido, ya no te obedeces a ti mismo. Ya tú no vas a obedecer a tu corazón que dice que es engañoso y perverso, ¿verdad? Sino que tú tienes que obedecer. Hubieron momentos en que Jesús, amado hermano, como ser humano ya, como Dios a la vez, pero como ser humano, sintió el dolor, sintió la aflicción. Hay una cita en San Juan que dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Se imaginan esa palabra profunda de un Dios que podríamos decir que cómo se va a angustiar el Señor, ¿verdad? Amén. Pero siendo en la humanidad de hombre, amado hermano, sintió. Cuando se sentó en el pozo de la Samaritana, la Biblia dice que se sentó porque estaba cansado. Es decir, caminaba, el Señor caminaba por todo el desierto, amado hermano. Entonces, conocer la verdad es conocer a Dios. Y cuando conoces a Dios, ya no obedeces a lo que dice tu corazón, ya no obedeces a lo que tu mente dice, sino a lo que te dice la palabra de Dios. Y aunque a veces como ser humano le dice, Señor, pero esto es demasiado duro para mí, para pasar este momento, pasar esta prueba, pasar esta lucha, ¿verdad? Cuando el Señor iba a ser atrapado ya para ser encarcelado, dice la Biblia que él decía, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, o sea, no hay otra manera, no hay otra forma, pues. Pero que no, ¿cómo terminó diciendo? Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, ¿verdad? Hay momentos que nosotros como cristianos, amado hermano, llegamos a tocar formas así como esa. Pero bueno, si el Señor nos dice, no hagas esto o no hagas el otro, eso es lo que vamos a ver hoy, amado hermano, tenemos que esforzarnos. Por eso es que te pide el Señor dos cosas: esfuérzate y sé valiente. El ser cristiano, amado hermano, necesitas de un valor bastante grande. Soportar el insulto sin que tú te puedas defender, necesitas mucho valor para contenerte.
¿Y qué es lo que nos pide el Señor? Si te dieran en la mejilla derecha, Ponle la otra. ponle la otra. ¿Tú te has puesto a pensar alguna vez, vayas evangelizando o estés de frente de alguien hablando del Evangelio y él se enoje y te dé una bofetada? ¿Te has puesto a pensar, estarías dispuesto, cumplirías el mandamiento de Dios? Ahorita me puedes decir que sí, ¿verdad? Hasta yo puedo decir que sí. El detalle es cuando yo ya me esté pasando ese momento. O sea, cuando yo esté hablando tranquilamente y que si con autoridad y todo, y guapa la cachetada, ¿verdad? O sea, decir, hermano, pues me tienes que dar en el otro lado porque el Señor me dice que son los dos. O sea, ¿estaríamos dispuestos? ¿Te has analizado? ¿Te has preguntado? Porque todos los que hoy estamos aquí tenemos temperamentos diferentes. Amén. Hay quienes quizás sí, ¿verdad? Dicen, no, pues ni modo, ya me pasó y ya, punto, ¿verdad? Pero hay quienes quizás vayamos a reaccionar de otra manera, ¿verdad? Pero como ya conoces la verdad, ¿verdad? Entonces, en ese momento, amado hermano, tú tienes que, por eso es que cuando vayas a salir, yo siempre les he dicho que cuando vayas a salir a visitar, tú tienes que poner en oración y irte preparado o preparada, amados hermanos. ¿Por qué? Porque el enemigo muchas veces allá nos está esperando para probarnos, a ver qué es lo que si realmente conocemos a Dios, si realmente nosotros somos hijos de Dios. Vamos a Primera de Juan, creo que está en el 2, Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Mira, amados hermanos, cuando nosotros conocemos la verdad, entonces, aunque mi corazón quiera reaccionar, o aunque yo quiera reaccionar de otra manera, pero como conozco la verdad, entonces, ¿qué voy a aplicar en mi vida? Quedarte callado. La verdad, tengo que aplicarla. ¿Qué es lo que me dice la Biblia hacer en ese momento? ¿Verdad? O como cuando, ¿verdad? Estamos en una, no queremos discutir, pero se levanta una discusión, ahí está, se levanta una discusión, amados hermanos, dice que la blanda respuesta aplaca la ira, pero si no te sabes controlar, sigue la discusión, se enardece, eso y es fuego, eso es fuego puro, ¿verdad? Entonces se enfrasca en una discusión, pero tienes que tener el poder, tienes que tener el dominio y conocer la verdad. Entonces, como conocemos la palabra de Dios, aplicamos la palabra de Dios. Por eso dice que tú tienes que presentarte a Dios como un obrero aprobado, que no tienes nada de qué avergonzarte, sino que usas bien la palabra de verdad. ¿Verdad? Vamos a Primera de Juan 2, versículo 5 y 6. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, ¿qué? Debe andar como Él anduvo. Debe andar como Él anduvo. Y todos nosotros los cristianos, y todos nosotros las cristianas, debemos de saber cómo anduvo Jesús, ¿verdad? Jesús era un hombre de oración, Jesús era un hombre de ayuno, Jesús era un hombre que siempre tenía comunión con su Padre. A pesar de ser Dios, Él le preguntaba, Padre, ¿qué va a pasar con esto? Padre, ¿qué viene? Padre, ¿qué sigue? Padre, ¿qué hago con esto? ¿Verdad? O sea, siempre sabían que Jesús se pasó en una ocasión una noche entera orando. ¿Y saben cuándo fue eso? Cuando iba a elegir a los apóstoles, a los 12 apóstoles, ¿verdad? Entonces, él se pasó toda la noche orando y al día siguiente llamó a los 12. ¿Quién estaría orando en esa noche, Señor, si eres soberano? Pero pidiéndole la ayuda al Señor y le dijo, Padre,
Pues que los demás no se vayan y se sientan mal, se conformen, se tranquilicen, porque en una multitud donde hay un maestro a quien seguir, entonces se le hace difícil a veces al maestro elegir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los demás dicen, bueno, ¿y yo pues? O sea, ¿por qué no me eligieron a mí si soy una persona preparada, soy una persona que estoy ahí, soy una persona que he trabajado siempre en el cristianismo? Y muchas veces se nos hace difícil. Entonces, todas esas cosas, amado hermano, nosotros tenemos que agarrar el ejemplo de nuestro Señor. Y en el libro de Mateo 11, el Señor nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. No, como dijeron, no fingía. No, él era humilde. Y era manso de corazón, amados hermanos. Amados hermanos, es una persona manso, es una persona inofensiva, que nunca te va a responder de una manera fuerte, sino siempre va a ser, ¿verdad?, dócil, manso, tranquilo, tranquila, ¿verdad? Tú ves la oportunidad, voy a hablar con el hermano, voy a platicar con el hermano, ¿verdad? Voy a platicar con la hermana. Es una persona muy manso, una persona muy humilde, aunque lo esté agrediendo, aunque lo desprecie, aunque no lo quiera, esa persona es manso. ¿Por qué es manso? Porque está quien adentro, el Señor, y porque Él tiene que andar como anduvo su maestro, amados hermanos. Y no tan solamente tiene que ser manso, sino tiene que ser humilde. No importa la altura que tengas, no importa el cargo que ostentes, no importa quién seas, tú siempre debes de andar con humildad. La ropa cara no nos hace más, sino todo lo contrario, nos mantiene al mismo margen, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos tener una casa grande, lujosa, mosaico y todo, buen baño, carro y todo, pero tenemos que ser humildes. Que eso no nos lleve más arriba del hermano o la hermana que anda en una media bicicleta o que anda a pie. No, eso es humildad. Entonces, muchas veces en el mundo confunden la humildad con la pobreza, con la dejadez. Porque no, que tú tienes que ser humilde, hermano, tú no te puedes vestir bien. No, Dios no habla de eso. Dios no habla de eso. Tú puedes vestirte bien y puedes andar bien vestido si es necesario todos los días. Eso no tiene nada que ver con Dios, ¿verdad? Pero tú, aunque todos los días andes bien humilde, tú tienes que ser bien vestido, tú tienes que ser una persona humilde, sencillo, ¿verdad? Entonces, que la gente realmente te conozca, realmente tú te cercas de la gente, amado hermano. Eso es lo que nosotros a través del Señor debemos de practicar. Vamos a regresar a San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. Entonces, conocer la verdad, y ahorita vamos a ver unos ejemplos. Vamos a San Juan 17. La palabra de Dios nos santifica. Que santificar nos limpia. Muchas personas conocen la verdad, pero no lo aplican a su vida. Y como no lo aplican a su vida, siguen viviendo una vida de esclavitud. Por eso le dice en San Juan 8 más abajo, donde dice, el que comete pecado, esclavo es del pecado. O sea, no ha sido libre, o conoció la verdad, pero no lo practica, ¿verdad? Y nosotros para ser libres, y qué bonita es la libertad con Dios. Libres de pecado, libres de condenación. Si Cristo viene o te mueres, tú te vas con Dios. O sea, es una persona libre, que no tienes que entregarle cuentas a nadie. La persona libre es la que toma sus propias decisiones. Pues eso es lo que hace con nosotros el Señor, nos deja libre. San Juan 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora,
Pero ¿cómo puede el Señor santificarnos con su verdad? Obedeciendo a la palabra de Dios. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1. Ve cómo vamos enlazando versículos. Por eso la Biblia, amado hermano, muchos lo leen, pero es un estudio que tenemos que tener. Buscar, leer, pedir a Dios, amado hermano. Él dice, 1 Pedro 1, 22. La palabra de Dios nos santifica, pero la tenemos que obedecer. Porque si no la obedecemos, amado hermano, entonces no la aplicamos a nuestra vida en los casos. La palabra de Dios es para aplicarnos en los casos que nos pasen en la vida. Aquí cuando vienes a la iglesia, pues no vas a utilizar tanto la palabra de Dios, a menos que sea una iglesia grande, donde haya envidia, donde haya egoísmo, donde haya muchas cosas, ¿verdad? Personas que son interesados, personas que busquen su propio provecho, entonces sí te tienes que cuidar dentro de la misma iglesia. Pero la Biblia, la palabra de Dios, es más bien para que lo utilices en tu trabajo y en tu hogar. Amén. ¿Sí? 1 Pedro 1, versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué? Por la obediencia a la verdad. Por la obediencia a la verdad. Si tú juntas este versículo de San Juan 17 que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra santificar significa limpiar, purificar. Ahora, el apóstol Pedro nos dice aquí, habiendo purificado vuestras almas. ¿Por qué? Por la obediencia a la verdad. O sea que un cristiano y una cristiana, entre más obedezca a la verdad, más puro y limpio está delante de Dios. Porque ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros que los limpiemos y le obedezcamos a su palabra. Entonces mientras vas amado hermano, aplicando la palabra de Dios, amado hermano, si esa otra persona no se quiere humillar, dice que el que se humilla será exaltado. Y el que se exalta, ¿cuántos conocemos nosotros? Pero no es fácil aplicarlo a veces a nuestra vida. ¿Por qué, amados hermanos? Porque vuelvo a repetir, a veces para obedecer a Dios va a necesitar mucho valor. Porque a veces Dios nos va a mandar a hacer cosas que no son tan fáciles de hacer. Ya se lo he puesto de ejemplo. Nosotros nomás leemos que Moisés oyó, Noé oyó la voz de Dios y le dijo, Noé, prepárate un arca de 300 codos por 120 codos y 120 codos de altura. ¿Verdad? ¿Y quién cree que hizo Noé? ¿Todo el material le llegó? Tuvo que ir a cortar la madera, tuvo que labrarlo, tuvo que darle curva, no sé, amarrarlas, porque en ese tiempo creo que ni clavo existía. Todo era amarrado, todo tenía que ponerlo al sol, ¿verdad? Para que le diera la forma, o no sé si cuadrado lo hicieron, no lo sabemos. En los diccionarios bíblicos hay dos tipos de arcas que manejan. El arca que está así redonda y otros lo dibujan cuadrado. Ahora, ponte a investigar cuál fue o cómo fue. Eso jamás lo vas a saber tú, y ningún evangelista, ningún predicador no le vayan a engañar. El hermano no sabe, pero el arca fue cuadrado. ¿Y cómo lo sabe? ¿Puede alguien de nosotros saber eso? La Biblia no lo dice. Hay cosas que tú no vas a saber, que solo quedarán en el viento y solo serán argumentos, ¿verdad? Pero esas cosas no nos afectan para la salvación, porque a ver, allá llegando, allá después de muerto, tú te vas a preguntar, ya no te vas a decir, Señor, a ver, dime cómo era el arca. Eso no tiene nada que ver con la salvación.
¿verdad? Jesús no le interesa que tú sepas cómo fue el arca, porque si le hubiera interesado que tú sepas cómo era el arca, ¿qué hubiera sucedido? Tú lo hubiera escrito, ¿verdad? Como lo escribió el tabernáculo. El tabernáculo se dice, ¿verdad? Haces tanto codo de largo, le vas a colocar arriba en la tela también, tela por este lado, ¿verdad? Lo vas a unir con corchetes y todo eso, el atrio, la división del lugar santo del lugar santísimo, todo eso, las puertas del tabernáculo. O sea, todo eso sí lo sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está desde el libro del Éxodo 24, 25 y 6 hasta el 32. La vestidura de Aarón, todo eso lo sabemos nosotros, con las hileras que venían, todo eso, todo el turbante, ¿verdad? Todas esas cosas, lo sabemos. El Señor le interesó que nosotros lo supiéramos. Pero hay cosas que no van a venir en la Biblia, que solamente serán como la mujer de Caín, que todas le están dando vueltas, ya están creando acá otra humanidad. Bueno, los seres humanos. Por eso Pablo nos escribió en su infinita sabiduría a través del Espíritu Santo: no te metas en genealogías interminables que acarrean más bien disputa de hombres necios que edificación. ¿Qué te está diciendo Pablo ahí? Que no entres en esas discusiones porque nunca van a terminar, ¿verdad? Entonces, y a Dios no le interesa eso. ¿Qué le interesa al Señor? Que obedezcas a los demás. Gloria a Dios. Entonces dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. La palabra fraterno significa por dentro. Es un amor que nace desde el fondo. ¿Y sabes cómo lo puedes conocer? Que cuando un hermano está sufriendo o una hermana está sufriendo, la otra persona está llorando. Está sufriendo también, está llorando. ¿Por qué está llorando? Porque lo que siente por él o por ella es un amor fraternal por dentro de sus entrañas, pues. Entonces, amados hermanos, como por ejemplo tú ves al rey David, cuando el rey David matan a Saúl y matan a Jonathan, el rey David llora, pero llora profundamente. Cuando matan a Abner, el soldado principal de Saúl, llora pues Saúl, llora David, pero esas lágrimas vienen de su interior. Entonces, como ya no puede hacer nada por Jonathan, entonces cuando llega al reinado, le dice: ¿hay alguien aquí de la familia de Jonathan que yo pueda hacer misericordia con él? Entonces Jonathan tenía un hijo lisiado de los pies, Mefiboset, y le dice: madre, tráigalo para acá, vamos a ir a hacer misericordia por el pacto, el trato, la amistad que yo tuve con Jonathan. Y fíjate, amados hermanos, ¿sabían ustedes que Jonathan tenía un amor profundo hacia David? ¿Y por qué creen que están haciendo unos falsos pastores o maestros ahí? Que ahí dice que eso apoyaban al homosexualismo. Porque prácticamente Jonathan se enamoró de David. ¿Te puedes imaginar eso? Lo que sintió Jonathan es un amor fraterno, un amor interno, pues, una amistad de hermanos, de profundidad, de verdad, tanto que él lo salvó de que su padre lo matara muchas veces. Él dice: no, mientras yo viva no vas a morir. Mi padre eso quiere, ¿verdad? Pero claro, Jonathan cuando lo descubrió después, porque David le dijo: mira, siéntate, y si ves que pregunta por mí 2 veces insistentemente, tú le vas a decir: me pidió permiso. Está muy bonita la historia de David, Jonathan, Saúl y todo eso. Yo no me canso de leer. Y le dice: ¿verdad? Es que me pidió permiso, como es luna nueva, me pidió permiso para que vaya a celebrar con su familia. Y se levantó Saúl.
Pero ya le hubiera dicho, si ven que se enoja tu papá, es que me quiere matar. Entonces compruebo Jonatán, ya habían hecho el trato. Entonces me voy a esconder en una cueva, tú vas a tirar la piedra más allá. Si tú quieres que me vaya, o sea, si tu papá me quiere matar, vas a tirar la piedra más adelante de la cueva. Y le vas a decir al muchacho, está más adelante, ve a buscarlo. Entonces, y ahora, si ves que no me quiere matar, tira la piedra más para acá. Ya entendemos más como no sé si han leído esa parte. Entonces, amados hermanos, Dios quiere la obediencia a su palabra. Y a veces obedecer no es fácil. Porque la mayoría de los seres humanos hoy, o de los que se dicen cristianos y cristianas, nos invitan a desobedecer. Ellos son desobedientes. Y a veces uno, pues la obra, a veces me preguntan a mi hermano, oye, pero ¿por qué tú tantos cargos tienes? Y un día, sin responderle yo, me respondieron en una junta territorial, prácticamente, porque dice, hermano, ¿por qué le van a dar cargo al hermano? Porque no quieren ustedes. A veces a la persona fiel se le recarga. Eso lo vivimos a veces en la familia. ¿A quién recarga más a los hijos o hijas? Y ese no lo toque porque si le dice se va a enojar. Y es que se me va a aventar las cosas, mejor déjalo ahí. Y el obediente, que me han mandado, lléname el agua, búscame esto, búscame el otro, y ahí está, ¿verdad? Y claro que el otro, tarde o temprano, ¿qué va a suceder con él? Se va a cansar y le oye, pues todo yo. Bueno, dice que no come. Él es obediente pero come. Ese es el problema. Ese es el problema, que es desobediente pero come. Y dice que el Señor en su viña hace salir su sol ¿para qué? Para buenos y malos. Y por eso muchas veces estamos así y no nos extrañemos por estar así. Porque no todos se van a salvar los que están en una iglesia. Amado hermano, menos los que están afuera, imagínense nada más. Nosotros, dice, vamos a entrarnos cerca del apóstol Pedro. 1 Pedro 4, versículo 18. O vamos a leer el 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por dónde va a comenzar? ¿Y cuál es la casa de Dios? La iglesia. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál creen ustedes que será el fin? ¿Será que se van a salvar estando allá afuera? Porque eso es lo que dicen ellos. No necesito yo a la iglesia. Aquí en mi casa me va a salvar. Tú que estás en la iglesia te vas a perder. Y muchas veces te debilitan con eso. Tú que estás en la iglesia te vas a perder. Yo aquí en mi casa me voy a salvar. Y miren lo que el apóstol Pedro nos dice. Dice, porque venir a la iglesia es una obediencia a Dios. Lo hemos repetido. Dice, y si primero comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Versículo 18. Y si el justo, ¿qué? Y si el justo sea tú y yo que estamos aquí, quizás de panzazo nos vayamos a salvar. Con dificultad se salva. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Imagínate nada más. Porque ¿qué ejemplo le están dando a su familia? ¿Qué ejemplo le están dando a los demás hermanos? La desobediencia. Pero esto no es nuevo. Tampoco te extrañes porque esto no es nuevo, ¿verdad? Esto viene de los tiempos remotos. El Señor, ayer y hoy precisamente estaba yo leyendo y el Señor,
¿Cuántas veces a la humanidad le has hablado? Miles y miles y miles de veces. Generación tras generación, generación tras generación. Amados hermanos, y el Señor viene luchando con el carácter del ser humano, con el carácter del hombre, con el carácter de la mujer, y pidiendo siempre, lo primero que pide el Señor es obediencia. Vamos al libro de, creo que es Samuel, donde dice que Dios se complace más en la obediencia, ¿no? Es primera de Samuel 15, creo. Sí, primera de Samuel 15, 22. Amados hermanos, ya nosotros, cristianos y cristianas, ya no obedecemos a nuestra voluntad. Ya tenemos que obedecer a la voluntad de Dios. Y qué bonito, el rey David lo decía, ¿verdad? Que las golondrinas desean hacer sus nidos cerca de los altares de Dios, ¿verdad? Es 1 Samuel 15, versículo 22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mira lo que viene, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mira, amado hermano, menciona dos cosas. Dice, todo aquel que se incline a la adivinación será muerto. En el libro de Deuteronomios y Éxodo. El Señor no permitía. El Señor tampoco permitía la idolatría, porque la idolatría, la palabra idolatría significa todo lo que ocupa el hogar de Dios. Todo lo que ocupa el hogar de Dios, Dios lo desprecia. Los amados hermanos, ¿qué es lo que le interesa más al Señor? La obediencia. Y que la obediencia a su palabra, aunque a veces costosa para nosotros, difícil para nosotros, como lo acabamos de leer, amados hermanos, lo hagamos. Pero muchas veces, amados hermanos, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, nosotros los que estamos hoy aquí, y los que siempre estamos en la casa de Dios, tener mucho cuidado, obedecer siempre a Dios, aunque ya con pocas fuerzas, como lo dice en el libro de Apocalipsis. Dice, aunque tienes pocas fuerzas, no has negado mi nombre. ¿Cómo estaba ese pastor ya? ¿O cómo estaba ese creyente ya? Ya, Señor, estoy a punto de renunciar ya nomás un hilo me sostiene, ¿verdad? Pero el Señor lo había visto, lo estaba observando y dice, aunque tienes pocas fuerzas, no has negado mi nombre. Mis amados hermanos, por eso tú no creas en las personas por su palabra, sino por sus obras, por sus frutos y por sus hechos. Yo doy por sentado una vez más, y se lo digo con todo mi corazón, no cualquiera es cristiano, no cualquiera es cristiana. Para ser un cristiano y para ser una cristiana, tiene sus niveles y sus estaturas. No cualquiera es cristiano y no cualquiera es cristiana. Lo vuelvo a repetir, ¿por qué creen que les digo que nosotros no estamos en mal camino? Porque el Pentecostés es el más criticado, amado hermano, pero es el más difícil de obedecer. Las iglesias que viven conforme a la voluntad de Dios, amado hermano, son difíciles hoy en día de que venga mucha gente. ¿Por qué? Porque está escrito,
El camino es angosto y la puerta es estrecha. ¿Y muchos o pocos? Pocos son los que entran por ella. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos van por ella. Hay libertad de hacer todo, hay como quieras tú, ¿verdad? Entonces, pero ahí no es lo correcto. Llegando al camino de Dios, tenemos que cambiar. Tiene que haber una transformación profunda desde el interior hasta lo exterior. Si les puse una vez un ejemplo, ¿qué pasaría si remodelas interiormente en tu casa, verdad? Y le dejas el frente así todo, ¿verdad? Si les puse ese ejemplo. Entonces ahora, tiene que ser por fuera y por dentro. Lo dijo Jesús en Mateo 23. El vaso se limpia por dentro y por fuera. Entonces, amados hermanos, nosotros lo mismo, tenemos que ir limpiándonos por dentro y por fuera, por dentro y por fuera, por dentro y por fuera, aceptando todas las críticas, aceptando todo. Cuando vengan a invitarte a la desobediencia, dile, no, yo no puedo desobedecer, yo tengo que obedecer, porque para eso fui llamado, para obedecer y para obedecer a Dios. Por eso tan poquito, no importa que seamos poquitos, no temas manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino de los cielos. Miren nomás lo que el Señor nos escribe. Esa es una cita, y también dice donde estén dos o tres congregados en mi nombre, en medio estoy yo. ¿Ve? Porque el Señor sabía de tu tiempo, amado, y sabe, el Señor sabía que su camino es bastante difícil. ¿Te imaginas llegar a aborrecer a tu padre y a tu madre? Dice, vamos a Lucas 14, porque un día lo seguía una gran multitud, ¿verdad? Y le dice, todo aquel, Lucas 14, 25. Entonces, amado hermano, nosotros obedecer a la palabra de Dios, no hay más libro que no sea la Biblia. Es el único libro, entre sus mismas páginas está dado por sentado. Por ejemplo, según de Pedro 1:19 dice, tenemos la palabra profética más segura. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. Según de Timoteo 3, 17, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Romanos 15, 4, todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. 1 Corintios 10, 11, y estas cosas les sucedieron y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Miren unas cuantas citas. En la misma escritura está, ¿verdad? Entonces, Lucas 14, 25, ¿qué dice el encabezado de tu Biblia? Lo que cuesta seguir a Cristo. Por eso ustedes tienen que entender a los demás, porque a ti se te puede hacer fácil seguir a Dios, como lo hizo Eliseo, ¿verdad? No más pasó el profeta Elías y le pasó el manto, ¿verdad? Y estaba arando, dice Eliseo, con las yuntas y con los chambeadores ahí, y cuando le pasó el manto a Elías, dice, mi Señor, me espera un rato, voy a despedirme de mi padre. Y le dice, ¿y yo qué te hice? ¿No leías el llamado de Eliseo? Y agarra y dice, espérame tantito, voy a despedir a mi padre. Agarró, se fue a su casa, y dice, ¿qué te he hecho yo? Le dice Elías, ¿ves lo que vas a hacer?
Y se fue Eliseo, agarró los bueyes, los mismos bueyes que estaba arando, lo mató, y el palo ese con el que araba, con ese lo agarraron de leña, cosieron los bueyes, le dio de comer a todos sus trabajadores, se despidió de su papá y se fue a seguir Elías. Y todavía ya en Segunda de Reyes capítulo 1, porque su llamado fue como en el 19, de Primera de Reyes 19, entonces ya en Segunda de Reyes, ya andando con Elías, se le salieron 50 profetas y le dijeron, ¿sabes que te van a quitar a tu Señor de ti? ¿Y qué respondía Eliseo? Sí, ya lo sé, callar. Y se fue a Samaria con Elías, y allá en Samaria le salieron otros profetas y le dijeron, ¿sabes que te van a quitar a tu maestro de ti? Sí, ya lo sé, callar. Y se le aparecieron otros 50 al otro lado, son 3 veces, y le dice, ¿sabes que te van a quitar a su Señor de ti? ¿Qué estaban haciendo esos 50? O esas personas, probando que la fidelidad, la fe de Eliseo. Y Eliseo atrás de Elías, y esos que venían a quererlo convencer, porque Elías le decía, quédate aquí en Damasco, yo voy a Betel. Y dice, no, vive tu alma y vive Jehová, que no te dejaré, ¿verdad? Entonces, amados, y las 3 veces lo probó Elías y lo probaron esos grupos. Está en Segundo de Reyes capítulo 1. Hasta que vino el carro de fuego y los separó los dos, ¿verdad? Entonces, entendamos que no todos van a ser el apóstol Pedro, no todos van a ser Jacobo, no todos van a ser los hijos de Zebedeo que dejaron a su padre con las redes, ¿verdad? Y siguieron a Cristo. No todos van a ser Mateo que dejó la mesa llena de billetes ahí y se fue siguiendo a Cristo. No todos van a ser Eliseo. Digo, no todos van a ser Eliseo, no todos van a ser Mateo, no todos van a ser. Muchas veces, a muchas personas les va a costar seguir a Cristo. Y más si Cristo te dice esto, mira lo que te dice, 25 y 26 dice, grandes multitudes iban con él. ¿Qué entiendes por multitudes? 10 como estamos aquí. Mucha gente. Dice, ¿a cuánto debería comer? 5.000. A 5.000 personas, no es juguete de 5.000 personas, aquí se llena toda esta calle, o no entra. Creo que en el campo de béisbol, el campo de béisbol sí entra. 5.000 personas, pues toda esa multitud, cuando vio a Jesús que los seguía, le dice, y volviéndose les dijo, si alguno quiere venir a mí, si alguno viene a mí y no aborrece a quién, a su padre y madre, oye, pero mi padre ya está grande, mi mamá ya está grande, lo tengo que cuidar, lo tengo que ver. Yo quisiera venir a la iglesia, pero mi papá y mi mamá, pues lo tengo que cuidar. Y el Señor dice en Efesios 6:2 que yo honre a mi padre y a mi madre. ¿Cómo lo ven? ¿No han escuchado eso ustedes? ¿Verdad? ¿Y quién cree que le van a decir al Señor? Pero es que mi padre ya era grande, mi mamá ya era grande, yo tenía que cuidar. Yo tenía que ir a la iglesia, quería yo ir a la iglesia, pero si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, es que quiero ir a la iglesia, pero mi mujer, es que quiero ir a la iglesia, pero este chamaco no quiere que yo vaya. Yo quiero ir a la iglesia, pero mi hermana, yo quiero ir a la iglesia, pero mi hermana. Y aún también que su propia vida no puede ser mi discípulo. ¿Tú crees que esto es cosa de juego? Esto no es fácil para cualquiera de nosotros, ni para los que están afuera. Por eso yo he entendido, amado hermano, que la vida cristiana es bastante difícil. Por eso dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Investiga que es cobarde, falta de valor. ¿Y qué es lo que les vengo diciendo? Que para obedecer a Dios necesita ¿qué? Valor. Y todavía dice el 27, aparte de que ya aborreciste al jefe,
aborreciste a la jefa, aborreciste a tu mujer, aborreciste a tu esposa, a tus hijos, tu hermano, tu hermana y tu propia vida, tienes que tomarte. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Vean lo que les voy a traducir. Dejaste al jefe, dejaste a la jefa, dejaste a todo en casa. El pastor dice, vamos a trabajar hoy aquí. No, es que no puedo, tengo mi papá y mi mamá, yo aquí, y toda mi familia lo tengo que atender. Y todavía quiere el pastor que, todavía me congrego y quiere el pastor que yo venga a trabajar. ¿Alguien heredará el reino de los cielos sin trabajar? ¿La obra? No. Todos los que vamos a tener un lugar allá, amados hermanos, es donde trabajamos aquí. Porque mientras tú trabajas aquí, dice que estás haciendo tesoro en ¿dónde? En el reino de los cielos. Y hay personas que no quieren trabajar en la iglesia. Hay hermanos y hermanas que no quieren trabajar en la iglesia. No por ustedes lo digo, ustedes lo saben de sobra. Todos los que estamos aquí, gracias a Dios, hemos trabajado y seguiremos trabajando. Porque dice que el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Y que Dios no es injusto para olvidarse de la obra. ¿Cuántas veces lo hagas? Cuantas veces lo hagas, Dios lo tiene pendiente. Dios lo tiene presente. Me acuerdo que mi mamá me decía, no, hijo, yo los llevaba y en la iglesia se quedaban dormidos en el piso y nosotros en la velada de oración, orando y nada. Era tiempo, amado hermano, en lo que no ibas a decir que no. El pastor, aparte de tus diezmos y tus ofrendas, el pastor decía, ¿sabes qué, hermano? Hemos levantado una cooperación, vamos a hacer esto, aparte 500 pesos cada quien. No te preguntaban si eras campesino, si eras obrero, si boleabas zapatos, si eras barrendero, no. Es que tú tienes que tener 500 pesos el sábado, punto. ¿No es una cruz eso? ¿Ah? El que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ve lo que viene, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, qué hay que hacer primero? ¿Qué es calcular? Tu libretita, tu lapicerito, ¿verdad? Entendamos que para seguir a Dios y para servir a Dios no le es fácil a la gente. Por eso somos pocos. Y seremos pocos quienes trabajen en la obra de Dios. Lo dije aquella vez como testimonio, ya falleció nuestro hermano Adán, con 5 mujeres trabajó durante los 18 años de pastor que tuvo. 5 hermanos, y se le llenaba la iglesia de hermanos, había como 45 personas, 5 hermanas y 5 varones, 5 o 6 varones, más o menos. Ese era todo lo que trabajaban en la obra. Siempre que íbamos a hacer servicio en la hermana Adán, ahí veían los hermanos y las hermanas, hasta nos llegamos a conocer. No veía jamás. Así que aunque tengamos una mega iglesia o una iglesia grande, son pocos los que van a servir a Dios. No abundan, la mies es mucho y los obreros son pocos. Y les voy a decir una cosa, muchos en sus hogares están con la calculadora, el cuaderno y el lapicero. Esto que dice Lucas. Están calculando los gastos. Están calculando si van a poder seguir a Dios. Por eso cuando vas y lo visitas, sí, hermano, sí quiero, pero hay un pero, que no te dicen que pero es.
¿Y qué pero crees tú que sea? Que tienes que aborrecer todo, inclusive tener a veces, no problemas, porque el cristiano ya no está para problemas, pero si ellos te hacen la guerra, como dice en el libro de Salmo 27, amados hermanos, ¿quiénes creen que te van a hacer la guerra? A los que aborrezcas. Sí, porque los aborreces, los dejan ahí tirados. No, ese nos interesa por esa, nos interesa por mí, nos interesa por nosotros. Ese es su Dios, su iglesia y el pastor. Pero dice el Salmo 27, no temas a aquellos que te hacen la guerra. ¿Verdad? Hermano? Pero que te hagan la guerra por servir a Dios. Que te hagan la guerra por serle fiel a Dios, que padezcas haciendo el bien por la voluntad de Dios. Así lo dice el apóstol Pedro. O sea, para servir a Dios, amado hermano, obedecer la verdad, vuelvo a repetir, no forcen a nadie, porque esto no es de cualquiera. Es bastante difícil. ¿Te imaginas ya para que Jesús diga que estarán dos en una cama? El uno será tomado y el otro. Estarán dos en el campo y el otro será dejado. Estarán dos en un molino. ¿Por qué creen? Pero no es fácil seguir a Dios. Se los aseguro, no es fácil. No será fácil y menos en estos tiempos. No existe mucha apostasía, mucha herejía, muchas falsas doctrinas de demonios, lo que repasamos apenas el domingo. ¿Te imaginas que una doctrina de demonios? ¿Qué estarán escuchando esas personas que no le son fieles a Dios? Doctrinas de demonios, palabras de los demonios. ¿Y los demonios qué quieren? Pues que ellos no les sirvan a Dios, porque saben que así ellos no podrán progresar espiritualmente. Así andarán, amado hermano. Entonces, servir a Dios, amado hermano, no es cualquier cosa. Entonces, amado hermano, nosotros al conocer la verdad, somos libres. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Por eso es que tú tienes que permanecer en esa libertad y pararte firme. ¿Qué significa firme? No moverte. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Gálatas 5:1 dice: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Lo dice Pablo en Romanos 6 y lo dice 2 de Pedro capítulo 2. Dice que todo aquel que es vencido se hace esclavo del que lo venció. Entonces, nosotros somos libres. Lo digo con todo mi corazón y no es fácil. Yo sé que a veces ustedes tienen momentos difíciles, tienen momentos de aflicción, se preguntan muchas cosas hay en la cabeza de cada uno de nosotros. Aún el rey David decía, ¿verdad? Enfermedad mía es esta, en el Salmo 77. Volveré otra vez a los hechos poderosos del Altísimo. Entonces recordaba David y decía, no, pues, ¿quién me ayudó cuando maté a Goliat a mis 15, 16 años de edad? Dios estaba conmigo. Pues imagínate nada más ese hombre